Buenas tardes nuevamente y gracias por la oportunidad de estar acá. Eh, Hoy vamos a hablar de las soluciones alternativas low cost, fue un proyecto que se desarrolló para Latinoamérica. No voy a profundizar mucho en temas de números y estadísticas mundiales. El tiempo apremia, entonces vamos a ir a hablar directamente como tal de la solución. Los ataques volumétricos en la TAM. La teoría es fundamental, pero pues vamos a verla aplicada en el mundo real. Mm, Hoy en día muchos operadores, tanto en nivel uno, 2, 3, incluso 4, los WISP, eh, obviamente son objetivos de ataques de negación de servicio, ¿sí? Eh, Existen diferentes consideraciones a nivel mundial, por ejemplo, soluciones de Screwing Center, donde los Screwing Centers son centros de datos o centros de tecnología donde se tiene una infraestructura muy robusta, donde se redirige el tráfico malicioso. Allí se procesa, se elimina la cantidad de tráfico malicioso y se entrega un tráfico limpio a través de túneles GRE. Eh, Estas soluciones prácticamente para la TAM están afectando latencias, ¿sí? No es lo mismo tener un screening center local en Centroamérica como tener que redirigir el tráfico a Europa y después devolverlo nuevamente a Latinoamérica. Adicionalmente, tenemos que esas soluciones de screening center son costosas y se dimensionan por anchos de banda. Si de pronto, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con algunas de estas soluciones, se darán cuenta que tienen que ser por demanda o garantizar unos anchos de banda, lo cual puede encarecer este tipo de soluciones y al final no es viable para muchos negocios. Mm, Tenemos algo importante para aprovechar en Latinoamérica y son los NAPs, los EDNs y los Interconnection Points para lograr optimizar y reducir el tráfico internacional. Ya vamos a ver más adelante cómo esto nos impacta en el modelo operativo de esta solución. Mm, Claramente cuando existe un ataque volumétrico, la mayor responsabilidad recae en los proveedores de nivel uno y nivel 2. ¿Sí? Estamos hablando que son los proveedores que interconectan redes mundiales o redes continentales. ¿Sí? Por lo general, cuando una empresa, un WISP pequeño está bajo ataque, lo que va a suceder es que este va a reclamar a su proveedor o va a solicitar un, un bloqueo como tal de este tráfico, incluso llegando a una desconexión total del mismo. ¿Mm? Los ataques potenciales, más que todo, se ven a proveedores de nivel 3 y 4. ¿Esto por qué? A veces puede ser por malas prácticas de configuración, dejaron algún puerto abierto, cosas de este estilo. Aún se siguen presentando ataques debido a vulnerabilidades del tipo memcache, donde el puerto objetivo es el 11211. Esta vulnerabilidad que se sigue evidenciando hoy en día genera ataques de amplificación muy grandes, donde un solo host puede llegar a tener comprometidos 500 megas, incluso un giga. Entonces, la invitación con esto es que debemos explotar los recursos disponibles que tenemos en BGP actualmente. Ya vamos a profundizar sobre qué recursos estamos hablando. ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes que se encontraron en este escenario? Estamos hablando de una red en producción. La mayoría de los ataques volumétricos los encontramos con inundación de tráfico UDP. Tenemos ataques con tráfico TCP que no son tan volumétricos, sin embargo su objetivo pues, es generar una denegación de servicio. Los ataques se siguen generando a los puertos más conocidos y pues tenemos un mayor tráfico internacional que nacional. Aquí para Latinoamérica existe un asterisco, un paréntesis que es Brasil. Brasil tiene pues unas redes muy grandes donde los ataques nacionales pues son de bastante volumen. Entonces digamos que es una variable adicional dentro de la ecuación. Claramente, y lo veíamos en presentaciones anteriores, existe una gran presencia de ataques originados desde Estados Unidos, Rusia y países asiáticos. Dentro del diagnóstico y como tal, la visión que se tenía de los tráficos de ataque sobre la red comprometían más que todo puertos de 123, que es NTP, 161, 53 y pues ataques UDP con paquetes modificados tanto con puerto origen cero como puerto destino cero, paquetes modificados. ¿Qué positivo pudimos encontrar acá? Que la composición de los ataques vienen en un 98,6% internacional
y un 1,4% local. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que con todos estos beneficios que nombramos anteriormente de los IXPs y los CDNs y los NAPs, esto ayuda a que muchos de ese tráfico atacante se quede como tal de componente internacional y es donde está la mayoría de las botnets, ¿de acuerdo? Veamos cómo funcionaba una arquitectura previa a la implementación o a la propuesta que se realizó. Muy seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con estos escenarios. El primer paso como tal, tenemos acá un administrador de red, donde este simplemente genera o inyecta una ruta estática dentro del router de Edge. Obviamente, previamente habiéndola conocida con el identificador o con una herramienta de monitoreo basada en NetFlow para obtener la estadística del tráfico de esa IP. Cuando una vez tiene esa IP, inyecta la ruta y pues el tráfico lo que hace es un black hole. Prácticamente dropea todo el tráfico. Cuando se tienen redes internacionales o redes diversas por POPs, se puede generar el bloqueo únicamente en el POP de borde, sin afectar como tal la conectividad nacional, que aquí es donde decimos que podemos aprovechar toda esta bondad de los CDNs, los NAPs y los IXPs. Luego, posteriormente, evoluciona como a un route server basado pues, en BGP, donde ya el administrador no interactúa dentro del Edge Router, sino dentro del route server y a través de BGP inyectaba esa ruta. ¿Cuál era el fin? Era exactamente el mismo, simplemente dropear el tráfico, de pronto agregando un pequeño componente de automatización. Finalmente, estos black hole que se hacían dentro de los routers de Edge, pues al final del ejercicio, cuando un proveedor no tiene mucha capacidad en sus puertas IP, en sus conexiones hacia Internet, pues los ataques, sin embargo, van a seguir llegando. Allí es donde utilizamos uno de los recursos de BGP que tienen disponibles los proveedores de servicio, por lo menos los de nivel 1, que son las comunidades de BGP de Route Trigger Black Hole. Cuando se hace uso de estas comunidades, ya estos puntos acá de bloqueo ya no se hacen directamente dentro del router de Edge, sino van a subir a las fronteras de los proveedores Tier 1, ¿sí? Muy seguramente pueden preguntarse, pero yo nada más puedo anunciar un /24. No es así. Resulta que cuando uno hace uso de estas comunidades con este tipo de proveedores, cuando yo seteo la comunidad BGP, esa ruta yo la puedo anunciar como un /32. Entonces, únicamente los proveedores van a bloquear ese /32 en sus fronteras. ¿Qué va a 2 suceder? minutos. Dale. ¿Qué va a suceder? Que vamos a bloquear como tal el tráfico internacional única y exclusivamente para esa IP. ¿Cuál es el impacto? Una pérdida parcial de tráfico internacional. Los datos previos a la implementación que teníamos que la identificación y resolución tomaba podía llegar a tomar 2 horas, que pues es un tiempo totalmente malo. Teníamos ataques comprometidos de 1 GB, de 10 gigas e incluso de 20 gigas, y se tenía un impacto económico de decenas de miles de dólares por indisponibilidad en la red. Vamos a ver cómo se mejoró esta situación. Cuando evaluamos soluciones de fabricantes, hablábamos de inversiones mm, generosas que de pronto no podían hacer factible la inversión de proyecto en ese momento. Son excelentes soluciones, muy buenas técnicamente, sin embargo, para un modelo de entrada es demasiado costoso. La solución propuesta tiene un costo anual menor o inferior a $8,000 y tiene una solución ilimitada en ancho de banda, donde básicamente con esta solución agregamos un componente propio, un desarrollo propio basado en BGP, donde las principales características se encuentran acá. Una plataforma de análisis de tráfico en NetFlow que me va a permitir hablar BGP con los enrutadores de forma automatizada y una plataforma en la cual voy a redirigir el tráfico para aplicar una limpieza. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Cuando yo tengo el tráfico atacante, bueno, va a ingresar a mi router de Edge. Vemos que la plataforma detecta esa anomalía de tráfico, va a inyectar la ruta, me redirige el tráfico hacia una plataforma de mitigación donde, basado en firmas de capa 3 y capa 4, yo filtro el tráfico, genero un túnel GRE y entrego el tráfico final al cliente. Como tal, ya es un Terminó el tráfico tiempo, limpiado. José. Dale, ¿Podemos ir cerrando? claro que sí. Y ya simplemente, acá para cerrar,
Cuando tenemos ataques muy grandes, esta inyección de ruta BGP puede utilizar los communities de RTBH para anunciar las rutas en Internet y bloquearlos en el borde como tal. Y pues básicamente la identificación y resolución pasó a 5 minutos, no existe intervención humana, todo está totalmente automatizado y los impactos operativos se redujeron prácticamente a cero. Eso es una gráfica real donde los tiempos de convergencia de esta solución son 4 minutos. Y digamos que, bueno, ya para cerrar, la invitación es utilizar los RTH communities de los proveedores a los cuales se conecten. De esta forma ustedes pueden ser autónomos en el control de este tipo de eventos. Muchas gracias. ¿Dudas o preguntas? Muchas gracias, José. Mariela, ¿tenemos preguntas? Sí, Macarena, tenemos preguntas. La primera de ellas es en inglés. Carolina, ¿podrás compartirla con José? Sí, cómo no, Mariela. José, te la leo en inglés y la leo en español también, ¿sí? Después la puedes contestar. Port zero is usually an artifact of NetFlow reporting of fragments. Do you check on a packet capture if there are non-initial fragments as such? No UDP header. Port zero es usualmente un artefacto de NetFlow reporting de fragmentos. ¿Chequeaste en una captura de paquetes si hay fragmentos no iniciales como ser UDP header? No, realmente no. O sea, lo que detectamos con la herramienta de NetFlow es unos parámetros basados, pues, como tal, en capa 3 y capa 4, basados en IP y puertos conocidos de ataques. Realmente, lo que hicimos fue configurar las firmas de los ataques de inundación más conocidos, donde en el momento en que el tráfico hace paso por la red y se exportan los flujos, hace match con esa firma de esos ataques. Realmente no es una solución tipo Machine Learning o en inteligencia artificial, nada de este estilo, sino simplemente son firmas que ya están creadas. Solamente como dato para complementar, desde que se implementó esta solución, no se ha pasado ni un solo ataque volumétrico, todos han hecho match con la firma. Entonces, por el momento no se ha tenido la necesidad de recurrir a ese tipo de validaciones. Muchísimas gracias, José. La siguiente pregunta es de Wesley y dice, ¿dónde se encuentra ese centro de mitigación? Bueno, si de pronto te refieres a centros de mitigación de otros proveedores o soluciones de fabricante, hay unos que se encuentran distribuidos a nivel mundial, pueden tener 4, 5, 6, pues eso ya se negocia con ellos. En este caso, este se encuentra implementado en Estados Unidos. Muchísimas gracias. La siguiente es de Head Stoddard y dice, ¿con esta solución le estaría agregando un delay al tráfico? Nada, absolutamente nada. Porque lo que se hace en la gráfica que mostramos hace un momento, el tráfico se redirige hacia un dispositivo de capa 3, únicamente se filtra el tráfico que hace match con la firma del ataque y el tráfico se redirige. O sea, básicamente lo que haces es agregar un salto más en la misma ubicación, pero los tiempos de respuesta pueden variar un segundo, perdón, entre 1 y 5 milisegundos. Es lo mucho que puede variar en las pruebas que se han hecho. Perfecto, entonces estamos cerrando con las últimas dos preguntas. Una de ellas es la de Carlos Altamirano que dice, ¿qué parte de tu solución es la que identifica los ataques? ¿Eso lo hace con NetFlow? Sí, se identifica con NetFlow y una herramienta que entiende el NetFlow. Que cuando entiende ese NetFlow y entiende que algo pasa, inyecta la ruta como un /32 dentro del router de Edge. Perfecto. Y la última que dice Horacio, dice una pregunta. ¿Esto sirve también para tráfico de voz sobre IP? Porque este tráfico no admite retraso, dado que utiliza UDP. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que pues, el tráfico para voz pues, no es tan grande. Aquí estamos hablando de ataques volumétricos. De igual forma, si yo quisiera pasar un tráfico de voz y filtrar cierto tipo de paquetes que pase una firma muy puntual, se puede hacer y reiterando los retrasos no existirían. O sea, la variación es muy mínima. No afectaría los paquetes de voz.